Intentaron ocultar esta profecía a toda costa. Durante siglos, los eruditos la ignoraron, los políticos la silenciaron, incluso los líderes religiosos eligieron el silencio antes que el riesgo. No porque careciera de significado, sino porque contenía demasiado. Algunos conocimientos son peligrosos no porque sean falsos, sino porque obligan a las personas a mirarse a sí mismas sin filtros, sin consuelo y sin excusas. Lo que estás a punto de escuchar nunca estuvo destinado a la discusión pública. Nunca fue pensado para paneles de debate, ni para libros de historia. Estaba destinado a dormir, sellado lejos del ruido del mundo, esperando un momento en el que la humanidad finalmente se pareciera a la advertencia escrita en su interior. Y ese momento, según muchos que han estudiado este documento, podría ser ahora. Antes de continuar, tómate un momento. Si este tipo de contenido te importa, si crees que la verdad merece atención incluso cuando es incómoda, asegúrate de darle like a este video, compártelo con alguien que piense profundamente sobre el mundo y suscríbete a El Ojo del Destino. Y si sientes el llamado a profundizar con nosotros, considera convertirte en miembro del canal. No solo estás apoyando contenido, estás apoyando conversaciones que la mayoría de las plataformas temen alojar. Ahora, continuemos, porque una vez que entiendes lo que fue encontrado, ya no hay forma de dejar de verlo. En 2023, en un lugar muy alejado del ruido moderno, en lo profundo de los archivos de un pequeño monasterio en el sur de Francia, se hizo un descubrimiento que envió ondas de choque a un círculo muy reducido de historiadores, antes de desaparecer silenciosamente de la discusión pública. Un antiguo manuscrito, encuadernado en cuero, cubierto de polvo, sellado y escrito en una caligrafía desgastada por siglos de silencio, fue hallado durante una catalogación rutinaria de textos olvidados. No tenía título, ni introducción, ni firma, ni fecha. Y aún así, quienes lo examinaron supieron de inmediato quién lo había escrito. El ritmo del lenguaje, la estructura de los versos, la inquietante calma del tono, todo apuntaba de forma inequívoca a Nostradamus. Pero esto no era como las profecías que el mundo ya conoce. No era poesía pensada para ser interpretada a lo largo de los siglos. Era algo completamente distinto, algo mucho más directo, algo que nunca estuvo destinado a ser impreso, vendido o siquiera discutido. Lo que hace diferente a este manuscrito no es solo que estuviera oculto, sino por qué fue ocultado. A diferencia de sus escritos publicados, que dependen en gran medida del simbolismo y de metáforas en capas, este texto contiene referencias casi incómodas por su claridad. Menciones del águila, de una tierra de inmensa riqueza en el oeste, de torres que tocan el cielo, de un pueblo dividido, no por fronteras sino por creencias. Los historiadores que examinaron estos pasajes quedaron atónitos, no por su belleza, sino por su precisión. No eran imágenes vagas abiertas a infinitas reinterpretaciones. Eran advertencias, y eran específicas. Aún más inquietante es la comprensión de que este manuscrito fue ocultado deliberadamente. No perdido, no olvidado, ocultado, transmitido en silencio, de monje a monje, nunca copiado, nunca traducido, nunca compartido, más allá de unos pocos de confianza, durante más de 450 años. Muchos expertos creen que el propio Nostradamus decidió ocultarlo, temiendo que su contenido pudiera causar pánico, manipulación o, peor aún, ser utilizado como arma por quienes ostentan el poder, antes de que el mundo estuviera preparado para afrontar su mensaje. Y ahora, aquí estamos. Quienes han leído el manuscrito describen la misma reacción.
Una inquietud lenta, una tensión creciente, la sensación de que aquello que antes se descartaba como exageración poética, ahora se lee como una línea temporal, desplegándose en tiempo real. Inestabilidad política, fragmentación cultural, confusión moral, desastres naturales que aumentan tanto en frecuencia como en intensidad. Y por debajo de todo, una sensación silenciosa de que algo fundamental se está rompiendo. Mientras escuchas, quiero que pauses de vez en cuando y te hagas una pregunta sencilla. ¿Estas palabras se sienten como especulación antigua o se sienten inquietantemente familiares? Y cuando lo hagas, comparte tus pensamientos en los comentarios. Este canal existe para el diálogo, no para el consumo pasivo. Tu perspectiva importa aquí. A primera vista, el manuscrito parece engañosamente familiar. Versos, imágenes, símbolos, que recuerdan al estilo que el mundo ya asocia con Nostradamus. Pero cuando los estudiosos lo examinaron, línea por línea, surgió algo inusual. Un segundo mensaje, oculto, no en el significado de las palabras, sino en su estructura. Nostradamus había hecho algo extraordinario, usando una técnica similar a los acrósticos, donde letras o palabras específicas revelan mensajes ocultos cuando se alinean en secuencia. Los investigadores descubrieron que cada séptima línea, un número que Nostradamus solía asociar con el juicio y la culminación, formaba declaraciones coherentes cuando se leían juntas. No eran patrones accidentales, eran deliberados. Y lo que revelaban era escalofriante. Repetidas referencias al Imperio del Oeste, al gigante dormido y, lo más inquietante de todo, una frase que aparecía una y otra vez bajo distintas capas simbólicas. La caída comienza desde dentro. Esto no era especulación, era intención. El manuscrito también repite imágenes del oro, convirtiéndose en polvo, de la fortaleza pudriéndose silenciosamente bajo superficies pulidas. Símbolos que antes podrían haberse descartado, ahora apuntan claramente a una nación construida sobre la riqueza, la confianza y la influencia global, vaciándose lentamente mientras el mundo observa. Un verso en particular ha atraído un intenso escrutinio. Habla de un líder coronado en rojo y oro, durante un tiempo de gran división. Una figura que asciende, no a través del miedo, sino de la admiración. Alguien que habla al cansancio, a la ira y al anhelo. Los académicos debaten su significado, pero muchos coinciden en una cosa. La descripción se siente moderna, inquietantemente moderna. Lo que hace esto aún más perturbador es darse cuenta de que Nostradamus codificó este mensaje de una forma que nadie de su tiempo podría haber descifrado. Las referencias requieren contexto moderno, naciones modernas, sistemas modernos. Es como si supiera que esta profecía no estaba destinada a reyes o papas, sino a una generación futura situada al borde de algo frágil. Lo que plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué ocultarla en absoluto? La respuesta puede no estar en lo que Nostradamus escribió, sino en lo que temía que la humanidad haría una vez que lo entendiera. Porque este manuscrito no halaga, no promete salvación fácil, no culpa a enemigos externos. Sostiene un espejo frente a una nación poderosa y le pide que confronte su propia decadencia. Y quizás esa sea la profecía más peligrosa de todas. A medida que el manuscrito avanza hacia sus últimos pasajes, el lenguaje cambia sutilmente. La advertencia deja de ser descriptiva y se vuelve personal. Ya no habla solo de imperios o líderes, sino de la gente común, de la multitud, de aquellos que, sin darse cuenta, sostienen el sistema incluso mientras se resquebraja. Nostradamus escribe sobre una población distraída, no ignorante, sino saturada, rodeada de información, de ruido constante.
de conflictos fabricados que mantienen la atención fragmentada. Habla de una época en la que la verdad no desaparece, sino que se diluye, enterrada bajo capas de entretenimiento, indignación y miedo cuidadosamente dosificado. No se prohíbe pensar, se vuelve innecesario. Uno de los versos finales describe una tormenta silenciosa. No una guerra abierta, no una invasión extranjera, sino un desgaste lento, casi imperceptible. Instituciones que pierden credibilidad, palabras que pierden significado, promesas que se repiten hasta que dejan de ser escuchadas. Todo sigue funcionando, hasta que deja de hacerlo. Aquí es donde el manuscrito se vuelve verdaderamente inquietante, porque no presenta un colapso repentino, presenta una elección, una bifurcación. Nostradamus no escribe que la caída sea inevitable, escribe que es probable, condicional, dependiente de la ceguera voluntaria. En uno de los últimos pasajes codificados, aparece una idea que los investigadores tardaron meses en reconstruir por completo. Traducida de la forma más fiel posible, dice algo así: cuando el pueblo confunda comodidad con libertad y ruido con verdad, el final avanzará sin resistencia. No hay fecha, no hay año marcado, no hay un evento único señalado como detonante, solo un proceso, un deslizamiento gradual hacia algo irreconocible. Y quizás eso es lo más aterrador, que no hay un momento claro para reaccionar. No hay una alarma que suene lo suficientemente fuerte como para despertar a todos al mismo tiempo. El manuscrito termina sin grandilocuencia, sin fuego cayendo del cielo, sin juicios finales. Termina con una observación simple, casi triste. Nostradamus escribe que las civilizaciones no mueren cuando son derrotadas, sino cuando olvidan por qué existían en primer lugar. Y luego, nada más. No hay conclusión, no hay advertencia final, subrayada, solo silencio. Como si el autor entendiera que, a partir de cierto punto, ya no es tarea del profeta seguir hablando, sino del lector decidir si escucha o no. Eso es lo que hace que este texto sea tan distinto de cualquier otra profecía atribuida a Nostradamus. No intenta impresionar, no intenta asustar con imágenes apocalípticas. Simplemente observa, describe y se retira, como alguien que deja una nota sobre la mesa sabiendo que tal vez será leída demasiado tarde. Y aquí es donde entramos nosotros. Porque leer este manuscrito hoy no es un ejercicio histórico, es un acto de autoexamen. No se trata de preguntarse si Nostradamus tenía razón, sino de preguntarse por qué sus palabras encajan tan bien con el presente. Si vemos estas advertencias como destino o como oportunidad, depende completamente de cómo actuemos ahora. Tal vez esa era la razón por la que este texto fue ocultado, no porque predijera el fin, sino porque dejaba claro que el final nunca fue impuesto. Siempre fue elegido, poco a poco, decisión tras decisión, distracción tras distracción. Así que la verdadera pregunta no es qué predijo Nostradamus. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con la advertencia, ahora que ya no puede ser ignorada? Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario. Comparte este video con alguien que no se conforme con respuestas superficiales. Y recuerda suscribirte a Interconnected Zone para más conversaciones que no buscan tranquilizar, sino comprender. Porque entender, a tiempo, puede ser la diferencia entre repetir la historia o cambiarla. Y aún así, incluso después de leerlo todo, queda una sensación extraña. No de miedo inmediato, sino de incomodidad persistente. Como cuando sabes que algo es cierto, pero preferirías no pensarlo demasiado. El manuscrito no grita, no acusa. Simplemente deja preguntas flotando, sin respuesta automática. Porque el verdadero poder de este texto no está en lo que afirma,
sino en lo que obliga a observar. Obliga a mirar los patrones, a comparar épocas, a notar que las mismas dinámicas se repiten una y otra vez, solo con nombres distintos, tecnologías más avanzadas y ritmos más acelerados. Las sociedades antiguas caían por invasiones, hambrunas o desastres naturales. Las modernas, en cambio, parecen erosionarse desde dentro, no por falta de recursos, sino por exceso de estímulos, no por censura directa, sino por saturación, no por ausencia de información, sino por una avalancha constante que hace imposible distinguir lo esencial de lo trivial. Nostradamus no podía conocer Internet, ni redes sociales, ni algoritmos, pero entendía algo más básico y más peligroso. La psicología humana no cambia al mismo ritmo que la tecnología. Seguimos reaccionando al miedo, al confort, a la validación inmediata, igual que hace siglos. Solo que ahora, esos impulsos pueden amplificarse a escala global, en segundos. El texto sugiere que el mayor error de una civilización no es equivocarse, sino dejar de corregirse. Cuando el cuestionamiento se vuelve incómodo, cuando dudar se interpreta como traición, cuando pensar despacio es visto como debilidad frente a la urgencia constante de opinar. En ese punto, dice el manuscrito, ya no hace falta un enemigo externo. La estructura se vuelve frágil por sí sola, no se rompe de golpe, se agrieta, se adapta a la incoherencia, normaliza lo que antes habría parecido inaceptable. Y cuando alguien intenta señalarlo, llega demasiado tarde o es ignorado por completo. Hay un fragmento especialmente sutil, casi poético, que muchos traductores pasaron por alto durante años. Habla de ojos abiertos que no ven y oídos llenos que no escuchan. No como insulto, sino como descripción de un estado colectivo, una humanidad permanentemente ocupada, pero raramente atenta. Y quizá por eso este texto sigue apareciendo, una y otra vez, en momentos de crisis. No porque prediga eventos específicos, sino porque describe condiciones. Y cuando esas condiciones se repiten, el mensaje vuelve a cobrar sentido. Al final, todo converge en una idea sencilla y difícil de aceptar. Ningún sistema se mantiene solo. Ninguna libertad se conserva automáticamente. Ninguna verdad sobrevive si no hay alguien dispuesto a sostenerla activamente, incluso cuando resulta incómoda. El manuscrito no ofrece soluciones claras porque entiende que no existen recetas universales. Lo único que sugiere, de manera implícita, es atención, presencia, conciencia, la capacidad de detenerse y preguntarse si el camino que parece más fácil es también el más correcto. Tal vez, ese sea el motivo por el que este texto sigue inquietando siglos después, porque no señala un futuro inevitable, sino un espejo. Y mirar un espejo con honestidad siempre resulta más difícil que mirar una profecía lejana. Así que si has llegado hasta aquí, no como espectador pasivo, sino como alguien que escucha de verdad, entonces el manuscrito ya cumplió su función. No te dio respuestas cerradas, te dejó con preguntas abiertas. Y en un mundo que premia la certeza rápida, eso es casi un acto de resistencia. El resto, como siempre, no está escrito. Depende de decisiones pequeñas, cotidianas, aparentemente insignificantes. Depende de si elegimos pensar, incluso cuando sería más cómodo no hacerlo. Y ahí, justo ahí, es donde la historia aún puede cambiar. Porque al final, eso es lo que deja claro el manuscrito. La historia no avanza solo por grandes eventos visibles, sino por miles de decisiones silenciosas que nadie aplaude. No son los discursos los que sostienen una civilización, sino los valores que se practican cuando nadie está mirando. No son las leyes las que mantienen viva la justicia, sino la voluntad de respetarlas
incluso cuando conviene romperlas. Nostradamus parece insistir en algo incómodo. No existe un colapso repentino, sin una larga etapa previa de autoengaño. Antes de la caída siempre hay negación. Antes del derrumbe, siempre hay justificaciones. La gente no pierde la libertad de un día para otro. La intercambia poco a poco, creyendo que no tendrá consecuencias. El manuscrito no señala una fecha final, porque entiende que el desenlace no está fijado. Habla de ciclos, no de destinos cerrados, de advertencias, no de sentencias, de posibilidades abiertas que dependen de la lucidez colectiva. En sus últimas líneas, el tono ya no es oscuro, sino firme. No promete un final feliz, pero tampoco un desastre inevitable. Afirma que mientras exista una minoría dispuesta a pensar con honestidad, a actuar con coherencia y a sostener la verdad sin necesidad de aplausos, la historia no estará perdida. La luz no desaparece, escribe. Solo se oculta cuando nadie la protege. Ese es el verdadero cierre del texto. No una visión apocalíptica, sino una responsabilidad. La idea de que cada generación recibe advertencias distintas, pero siempre enfrenta la misma pregunta fundamental: ¿qué hará con ellas? Por eso este manuscrito no fue escrito para reyes ni para imperios. Fue escrito para personas comunes, en momentos comunes, cuando todo parece seguir igual. Y, precisamente por eso, el peligro es mayor. Ahora que lo has escuchado completo, no hay urgencia en reaccionar. No hay que compartirlo por miedo, ni comentarlo por inercia. Basta con algo mucho más raro hoy en día: recordarlo. Dejar que incomode. Permitir que acompañe tus decisiones, aunque sea de forma silenciosa. Porque si esta profecía tiene razón en algo, es en esto: el futuro no se revela de golpe. Se construye lentamente, con cada elección que parece pequeña, hasta que ya no lo es. Y ahí termina el mensaje. Lo demás, como siempre, depende de nosotros.